¿Qué entiendes por degrowth? ¿Cuál es tu visión de una sociedad de crecimiento? ¿Y de qué manera la sociedad hasta ahora ha dependido de ese crecimiento? Nosotros, mis amigos con los que trabajo y yo, más que de crecimiento, más que de growth, utilizamos términos que tienen que ver más con una salida progresiva del neoliberalismo, más que un decrecimiento. Lo cual no es fácil, porque el neoliberalismo no opera solo allá afuera, no es un sistema con el que te relacionas desde un sitio a otro, sino que opera también dentro de ti. Entonces ahí la cosa se complica. Por eso nos interesa tanto lo de trabajar con signos, con símbolos y con expresiones culturales, ¿no? Porque creemos que ese espíritu, que lo abarca todo, el afuera y el adentro de uno mismo, pues está basado en simbología y en cultura. Así que queremos contraponerlo de la misma manera, ¿no? Creando una especie de contraespíritu. Algo así. Lo entendemos más bien como un sistema de valores, ¿no? Un sistema de valores que nos hacen ver el mundo de una determinada manera, que nos hacen relacionarnos con el mundo de una determinada manera. Esos valores son construidos culturalmente. Nosotros somos agentes activos en ese sistema cultural. Por tanto, el trabajo que intentamos realizar nosotros es un contraespíritu cultural, es decir, un espíritu cultural que no respondiese a los valores del neoliberalismo, sino a otros. ¿Cuáles serían esos nuevos valores? ¿Cuáles han sido los valores hasta ahora? Los valores del neoliberalismo se pueden resumir, son varios, ¿no? Pero se resumen principalmente en uno, que es la competencia, ¿no? Hoy somos todos máquinas que competimos unos con otros. Una especie de empresa particular, ¿no? De empresa personal que compite con las otras para sobrevivir, en definitiva. A eso nosotros queremos contraponer otros valores culturales, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, la cooperación, ¿no? Como valor principal, y la capacitación o la formación de una vida mejor, de una buena vida que represente y signifique algo distinto a lo que significa hoy. Este concepto de buena vida, de alguna manera, lo relaciones con el buen vivir, así como se entiende en la cultura indígena. Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo se entiende en la cultura indígena el buen vivir, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de buena vida, de nuevo, la planteamos en contraposición a lo que significa la buena vida en el neoliberalismo. La buena vida en el neoliberalismo significa acumular dinero, tener dinero como recurso principal para poder hacer lo que quieras, ¿no? Y sobre todo tener lo que quieras. En ese sentido creo que deberíamos empezar a componer unos valores que asociasen la buena vida con otra cosa, no tanto con el tener, con el acumular propiedades, con el disponer de recursos para poder realizar cosas, sino con, por ejemplo, una relación distinta con el tiempo, una relación distinta con los demás. Romper el vínculo que establece el neoliberalismo entre tiempo y beneficio y asociarlo a otras cosas, ¿no? Al cuidado, al acompañamiento, ¿no? Con los demás, al disfrute colectivo y compartido, todo eso. Cuando uno empieza a pensar así, la ocupación neoliberal, pero también su resistencia, se empieza a dar cuenta de que ya existen en la actualidad un montón de experiencias que están planteando una relación con el mundo distinta a la que nos impone el neoliberalismo, distinta a la competencia, ¿no? Entre personas, entre países, entre pueblos, entre empresas, entre todo, ¿no? Esas experiencias, algunas son conocidas y tienen nombres grandes, ¿no? Las luchas sociales despiertan experiencias de ese tipo. Por ejemplo, You Know the Loan en Estados Unidos, ¿no? Toda la red contra la deuda, toda la red estudiantil, ¿no? Contra la deuda. También aquí la APA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, significaría una experiencia cooperativa, colectiva, ¿no? Que se capacita a sí misma, se empodera, ¿no? De alguna manera, y plantea una relación con la vida distinta.
¿Y qué rol juega el arte en esto? ¿Cómo pueden diferentes métodos artísticos o estrategias artísticas promover otro tipo de valores? Eso precisamente es lo que estamos investigando, de eso va nuestro trabajo. Nosotros somos un grupo que se llama En Medio Colectivo. Yo soy parte de él. Y decidimos ponernos ese nombre porque somos todos agentes culturales, ¿no? Algunos son artistas, otros son fotógrafos, otros son cineastas, ¿no? Que no encontramos nuestro lugar en los lugares asignados por el neoliberalismo para nuestras prácticas, ¿no? El profesor pues en la academia, el diseñador en la agencia de diseño, haciendo diseños para compañías, ¿no?, privadas, el artista en el mundo del arte, las galerías, los museos, etc. Ahí no nos encontrábamos nosotros a gusto. No creíamos que se fuese a desarrollar toda nuestra potencia de la manera más adecuada. Así que nos pusimos a inventar otro espacio, un espacio a mitad de camino entre ningún sitio y todos a la vez, en medio. Y desde ahí es donde investigamos precisamente esto que tú me preguntas, es decir, cómo establecer a partir de los signos culturales, cómo crear signos culturales que contrapongan a los valores del neoliberalismo y a la vez creen unos nuevos, ¿no? Esto es que yo te estaba diciendo principalmente, un arte o unas expresiones culturales que apuesten por la cooperación más que por la competencia, o que apuesten por la capacitación, permitan la capacitación de aquel que recibe el signo cultural, de aquel que lo mira y hace algo con él, ¿no? Que le suponga capacitarse y por lo tanto dejar de delegar muchas de las cosas que puede hacer por él o por ella misma. Y por otro lado, algo que nos interesa mucho es esto que también te comentaba antes, lo de la buena vida, ir creando, ¿no?, un sistema cultural que represente una vida distinta, una relación con la vida distinta, ¿no?, que nos haga disfrutar de la vida de otra manera. Con cada cosa que hacemos nos lo inventamos, es decir, no tenemos una fórmula fija. Hacemos de todo, trabajamos con fotografía, trabajamos con diseño, trabajamos con cine, con vídeo, trabajamos con intervenciones en los espacios públicos y en espacios privados también, ¿no? Intentamos desarrollar siempre procesos cooperativos. Aparece una idea, algo que nos afecta, algo con lo que sobre lo que queremos actuar, porque nos afecta directamente, en primera persona, esto es algo importante para nosotros. Cuando eso pasa, nos ponemos a establecemos un sistema colaborativo, cooperativo, en el que se incluye mucha otra gente, ¿no? Y eso nos lleva a aventuras que no tienen un final cerrado ni conocido, no sabemos nunca dónde nos van a llevar. ¿Y nos puedes explicar un ejemplo concreto? Bueno, pues por ejemplo, la fiesta en Bankia, que hicimos, ¿no? Cuando Bankia le pide al Estado español miles y miles de millones de euros, 23.000 millones de euros para salvar su banco, y el Estado acepta, ¿no?, y se los da, dinero público. Eso nos mosqueó mucho a nosotros, nos enfadó, y decidimos hacer algo al respecto. Entonces lo que decidimos hacer fue mandar unos cuantos mails anónimos solicitando a la gente, a los clientes de Bankia, que también les haya sentado mal esta decisión, que cerrasen sus cuentas, ¿no? Porque pensamos que era mucho mejor que cayese Bankia que no todos nosotros pagando esa deuda. Así que bueno, una vez que hicimos esto nos fuimos a una de las oficinas de Bankia más cercanas a nuestro estudio y allí nos escondimos hasta que alguien efectivamente llegó y cerró su cuenta. Y entonces lo que hicimos es organizar una fiesta sorpresa para esa persona que acabó saliendo en volandas de la oficina y tal. En realidad lo que estábamos haciendo era intervenir en ese momento en esa oficina en concreto, pero sobre todo, mucho más importante, realizando un vídeo, ¿no?, que ese mismo día ya tendría un montón de visitas, llegó al 500.000 de visitas en las primeras 5 o 6 horas, ¿no? Es decir, realizar un signo cultural que se expandiese por las redes, ¿no?, y con ese mensaje secreto que contenía, ¿no?, que era lo que te estaba diciendo antes, otra vida distinta, no relacionada con la acumulación y la competencia capitalistas, sino relacionada con la cooperación, ¿no?, y con la capacitación, con el poder hacer algo respecto a una situación concreta, ¿no?
no dejarlo en manos de nadie. Y a la vez significó una experiencia de disfrute. Todo el mundo se lo pasó de maravilla. No solo los que vivimos la experiencia in situ, sino todos aquellos que veían el vídeo, ¿no? Un vídeo divertido, alegre, ¿no? Eso se está dando hoy en microexperiencias de todo tipo. Gente que está apostando por una relación cooperativa con sus capacidades, ¿no? Con lo que hacen. Y eso es parte de una decisión personal. Uno, desde su interior, dice, yo no quiero seguir relacionándome con el mundo así. Y ahí aparece el otro, con el que trabajar, con el que cooperar, con el que plantear esa decisión y compartir esa decisión, ¿no? Y llevarla a cabo. Y esto, pues muchas veces no tiene ni nombre ni visibilidad apenas, pero está operando. Y la crisis de alguna manera está provocando que eso, que esa decisión personal, que en cuanto la tomas se convierte en algo colectivo, pues se dé con más frecuencia y con más intensidad. Hoy estamos observando muchas de esas. En medio es una experiencia de ese tipo, muy pequeña, muy humilde, un grupo de artistas, diseñadores, agentes culturales que deciden relacionarse con lo que ellos saben, con lo que ellos hacen de una manera distinta a la que nos ofrece el neoliberalismo. Eso es un poco degrowth para nosotros. Eso es lo que significaría el decrecimiento para nosotros, ¿no? Nosotros decimos, nos sostenemos en lo insostenible. De momento nos sostenemos en lo insostenible. A lo mejor nos está esperando el precipicio a la vuelta de la esquina y verdaderamente veíamos, era insostenible y hemos muerto. Pero de momento, sí, con muchas dificultades, claro, pero no más que las que te ofrece el neoliberalismo. Es decir, enfrentar ese espíritu neoliberal que lo abarca todo a diario. La única manera que te permite sostenerte un poco en eso es la confianza en el otro, con tus amigos, con los colegas con los que estás trabajando y poder seguir enfrentándolo juntos. En el momento que eso se rompe, desde la individualidad es muy difícil o imposible hacerlo, porque está tu vida totalmente en juego y el riesgo es precisamente tu vida. Es decir, si empiezas a entender el mundo de esa manera, si yo no compito por esto, se lo va a quedar otro y no llega a mí. Pero cuando lo haces, cuando cooperas, ya es la misma cooperación es la que te permite entenderlo de otra manera, ¿no? ¿Cómo cooperáis para hacer proyectos comunes y qué tipo de conocimientos se necesitan para este tipo de proyectos alternativos? Mira, llegas a un colectivo como En Medio con una serie de conocimientos. En nuestro caso, pues conocimientos artísticos, conocimientos de diseño, conocimientos de cultura en general. Sabemos escribir, sabemos hacer películas, sabemos hacer fotografías, ¿no? Nos interesa el arte. Pero la propia experiencia colectiva de un proceso como el de En Medio te hace replantearte muchas cosas de ese conocimiento, tal y como te lo habían enseñado, como lo habías interiorizado, ¿no? Porque la propia experiencia, al poner en práctica eso con otros, pues aparecen realidades muy distintas, que no estaban incluidas en los procesos de aprendizaje en los que tú estuviste insertado. Por lo tanto, eso va modificando nuestro propio conocimiento también y nos enseña. Y de esa enseñanza es de la que nosotros partimos o queremos partir, ¿no? Ir olvidando esa otra que no respondía tanto a los valores que queremos producir y empezar a atender a esta y ver dónde nos lleva. Ya te digo, no es un mapa cerrado, no es un mapa definido, es un mapa que vamos haciendo sobre la marcha y que quizá nos sirve a nosotros y a otro grupo no. Otro grupo tendrá que decidir o dibujar su propio mapa. Y es que en la cultura es uno de los entes sociales, si lo quieres llamar así, donde más opera ese neoliberalismo, donde más arraigado está, donde menos cooperación se ha dado y más competencia. Hemos entendido la cultura, al menos en el último siglo, desde ahí, la competencia entre el otro artista, el otro fotógrafo, el otro escritor, es un rival para mí. Y eso tiene que ver con el concepto de cultura mismo, cómo lo entendemos, y el concepto de agente cultural y de trabajador cultural y qué es un artista, ¿no? Es decir, si ese sentido tan individual que le otorgamos al propio oficio del arte, ¿no? Está marcado directamente por este espíritu neoliberal, ¿no? Del que estamos hablando. Por tanto, romperlos no es tan fácil. También porque esa individualidad dentro del arte no está asociada a la soledad,
ejemplo, como un concepto negativo, o a la frustración, ¿no? Sino que está relacionada con la libertad. Y es muy difícil oponerte a algo cuando no piensas que es algo negativo, sino que lo estás asociando a la libertad, algo tan bonito como eso, ¿no? Sin embargo, nosotros desde en medio intentamos pensar eso como precisamente el mecanismo que nos oprime. Creer que ahí, en tu propia individualidad artística, es donde más libre eres, es precisamente el nuevo código de disciplina, ¿no? La nueva manera represiva, ¿no? Para no salir del sistema competitivo neoliberal. Por eso cuesta que la cultura, de alguna manera, se abra a la cooperación y participe de unos nuevos, o sea, componga unos nuevos valores. Los puede mencionar, los puede incluir como contenidos, eso está lleno. Si paseas por los museos o mirar la revista de fotografía, lo que quieras, pero en la formación de esos valores, es decir, en la capacitación real, en el quehacer artístico, en su producción, ahí lo encuentras muy poco. Y entonces, ¿cómo llegáis a una toma de decisión conjunta en vuestro grupo? Pues hombre, con conflictos, enfrentando conflictos y partiéndonos la cara y tirándonos gatos a la cara y todo eso, ¿no? Y también pues pasándolo bien a ratos, pero ya te digo, desde un proceso que no es sencillo, no es fácil. Mucha apertura hacia ese conflicto, mucha comprensión también y sobre todo saber que hemos tomado esa decisión, que es lo que queremos y por lo que hay que querer esto, es decir, querer componer algo juntos requiere de esos conflictos y bueno, y los atravesamos como buenamente podemos. Si nos reunimos todas las semanas, una o dos veces, esas reuniones tienen que ver con varias cosas, logística del propio colectivo, ¿no? y planteamientos conceptuales, es decir, volcado de ideas, análisis de esas ideas, pensamiento en común, ¿no? Y todo eso. Esas son las dos vertientes que trabajamos en nuestras reuniones. ¿Qué crees que es lo más importante para una transformación social? ¿En qué manera el arte puede contribuir a esa transformación desde tu experiencia? Como te decía antes, estas experiencias o microexperiencias se están dando en todo el mundo y de forma cada vez más habitual. Los intentos por no competir, por colaborar, por cooperar, por volcar aquello, por no encerrar aquello que sé hacer, aquello que conozco en mí mismo, sino articularlo con los otros, ¿no? Y establecer procesos de cooperación entre eso que sabes tú y eso que sé yo. Eso se está dando, pero no tiene una visibilidad. Ahí es donde viene la importancia del arte. Dotar de un nuevo imaginario a esos valores que ya están empezando a aparecer, pero son medio invisibles o operan en segmentos sociales muy limitados, ¿no? Muy pequeños. Por lo tanto, ahí vendría, desde mi punto de vista, una función cultural muy importante, precisamente la de dotar de visibilidad a esos procesos ya existentes. Y por otra parte, la de articularlos entre sí, que ya no es tanto ofrecer una imagen de ellos, sino operar en su propia combinación, en que se combinen, en que se establezcan vínculos, enlaces entre ellos. Y eso también es un trabajo cultural y artístico, de alguna manera. O sea, que una función tremenda, ¿no? Muy importante. Se ha visto que muchas veces ha habido semillas de transformación. Dices que hay esa dispersión, ¿no?, de diferentes proyectos que ya van encaminados a transformar la sociedad de una manera con valores diferentes, pero en el momento que entran en el mainstream no pueden con la tendencia general, se transforman en lo mismo. Claro, es un problema clásico, ¿no? Te has vendido, ¿no? Yo creo que eso se da precisamente cuando uno entra en el mainstream, uno está operando, si quieres, en lo alternativo. Pero es que lo alternativo no quiere decir el afuera del neoliberalismo. No hay un afuera donde uno se pueda situar. Eso alternativo también está operando dentro del espíritu neoliberal, que lo abarca todo, del que antes hablábamos, ¿no?
La llegada al Main Street, como tú dices, es una llegada por necesidad. Uno llega ahí porque necesita unos recursos determinados para llevar a cabo aquello que quiere. También puedes llegar allí porque quieres enriquecerte y ya está. Bueno, pero a priori, algunas de las prácticas que veníamos comentando en esta entrevista llegan allí para acceder a unos recursos mayores y poder desarrollar su experiencia con más fuerza. Claro, adquirir esos recursos muchas veces conlleva, ¿no?, pues falta, pérdida de autonomía, ¿no? Porque la llegada a esos recursos también se establece bajo unos códigos muy determinados. Por eso insisto en que solo la cooperación es capaz de enfrentar eso. Porque uno solo ahí, y cuando digo uno solo no me refiero a una persona individual, sino también un colectivo solo, que llegase a que tocase las puertas de una institución, las puertas de una empresa, las puertas de quien fuera, para adquirir unos recursos, lo más importante que debe plantearse es ¿a qué van a ir destinados estos recursos? Normalmente eso de te has vendido, ¿qué quiere decir? ¿Haber adquirido unos recursos de una institución determinada? No. Es haber adquirido unos recursos de una institución determinada y haberlos empleado de un determinado modo. Que esta es la segunda parte, que es la más importante. Es decir, ¿qué vas a hacer tú con ese dinero? ¿Qué vas a hacer tú con esos recursos humanos? ¿Qué vas a hacer tú con esos recursos, recursos simbólicos que ahora adquieres, ¿no? Porque si los vas a emplear en el círculo cerrado de ti mismo, y por ti mismo me refiero a una persona en sí misma o a un grupo en sí mismo, o a un partido político en sí mismo, o a lo que sea, no estás cambiando nada, no estás ofreciendo unos nuevos valores, independientemente de lo que hables, independientemente de qué constituya tu discurso, ¿no?, de qué contenidos estés expresando con tu arte o con lo que sea. Por lo tanto, ¿qué tomamos? ¿Dónde lo tomamos? Pero sobre todo, ¿qué hacemos con eso? Y ahí es donde viene la política, ¿no? La gestión de aquello que es común. Y nuestro trabajo es curiosa, porque, por ejemplo, mira esto, yo haciéndote una entrevista aquí, yo soy la cara de en medio ahora, ¿no? Esto significa varias cosas en términos culturales, ¿no? Por ejemplo, la representación. La estoy dando yo estoy representando a un colectivo en este momento. Esa representación, estar representando a un colectivo, una de las cosas que está provocando es que se conozca mi nombre, que se vea mi cara, por ejemplo, ¿no? Los otros del colectivo no los estás viendo ahora, no sabes quiénes son, solo me conoces a mí, ¿no? Y eso a mí me otorga un valor simbólico, ¿no?, que puedo capitalizar, porque mi nombre es más conocido. Por lo tanto, ¿no?, fluctúo mejor en el mercado de los nombres. Nosotros eso lo sabemos, porque somos agentes culturales y sabemos que la cultura, al menos hasta ahora, se basa en esto. Igual un día conseguimos otra cultura basada en otras cosas, que los nombres no importen, por ejemplo, que las caras sean irrelevantes. Pero ahora esto tiene un capital. Nosotros ese capital lo colectivizamos. Vale, de acuerdo, voy yo a hacer la entrevista en este momento, o la conferencia, y me conocen a mí más, y mi nombre suena. Pero ¿qué hago con ese nombre? ¿Qué hago con el capital que eso despierta? No solo económico, ¿no? Muchas veces es económico, vas a dar una charla, te pagan a ti, al nombre. Otras veces es simbólico, como te estaba diciendo ahora, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese beneficio? Ahí es donde viene la política del colectivo. ¿Cómo vamos a distribuir esos recursos? ¿Qué hacemos con los recursos que despierta nuestro trabajo? Te he puesto el ejemplo en la entrevista, pero te podría poner el ejemplo colectivo de un proceso, de un proyecto, ¿no? El proyecto despierta muchas cosas. La fiesta en Bankia, de la que hablábamos antes, por ejemplo, pues despierta todo eso que antes hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, pues crear un imaginario social, ¿no?, que se enfrenta a esa decisión del Estado de darle ese dinero a Bankia. Pero también despierta otras muchas cosas, por ejemplo, fama para el colectivo en medio, por decírtelo de alguna manera así simple, ¿no? De nuevo, valor
valor simbólico, que se aplica, que se articula en el neoliberalismo con lo económico, y al final te da dinero, te dan recursos, o acabas recibiendo becas porque eres conocido, ¿no? Todo eso nosotros como colectivo intentamos socializarlo, es decir, intentamos pues tratarlo en común. Ahí es donde establecemos nuestras políticas, ¿no? No es fácil, no es sencillo, trae problemas, es complejo, no es un camino de rosas, pero es lo que hemos decidido intentar, no sé. ¿No?